Uno ve la cultura como algo que está fuera, como un negocio, como algo que estuviera distante de ti. Y la cultura como tal es la expresión de lo que somos. Las artes nos permiten ser humanos y eso es el 90% de la vida. Imaginemos una vida de 90 años. Qué importante que esos primeros 10 años, o sea, solo de estos 90 años, solo 10 años de tu vida, eres una persona que solo disfruta, descubre y no tiene juicio de nada. Hoy día hay muchas personas que lamentablemente tienen que recurrir a un medicamento para poder disminuir o para poder lidiar con tu propia emocionalidad. ¿Cómo fue ese niño, esa niña? Enfrentarte a la palabra cáncer es brutal. Es como que la vida se te sale y tú te cuestionas todo. Hoy día el microplástico está hasta en la leche materna. Eso no es normal. Las artes hablan de nosotros. Las artes nos entregan imaginación, fortalecen nuestros vínculos, nos conectan con nuestras emociones, con nuestra alma, con nuestra espiritualidad. Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen también. La invitada de hoy es actriz chilena, es Alejandra Araya, y con ella vamos a hablar de las infancias, de las artes, de la cultura y también sobre el medio ambiente. Pero antes de empezar esta conversación, tú sabes, en todos los capítulos me acompaña la obra de una artista visual chilena. En este caso estoy con Gloria Frugoni a mis espaldas. Ella trabaja en esta serie algo que a mí me interesa mucho y siempre he tratado de profundizar, que es la percepción. Sus obras, desde distintos ángulos, muestran distintos colores, distintas formas y nos llevan a plantearnos cómo es que la vida cambia siempre frente a nuestros ojos. Cómo es que importa el lugar desde donde mires y la forma y las cosas que tengas a tu alrededor para que puedas interpretar una situación de tu realidad. Así que, Ale, de esto se va a tratar tu primera pregunta. Ale, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación. Tengo que confesarte que cuando te vi en Perdón Nuestros Pecados, que es una de las pocas teleseries que me ha cautivado así de principio a fin chilena, tu actuación a mí me conmovía, pero profundamente, tus facciones y tu forma de comunicar. Y desde ahí en adelante te buscaba en las teleseries y tal, ya no estabas tanto en la tele, pero para mí era impresionante la forma en que tú te metías dentro del personaje y cómo tu cara hablaba por ti, incluso sin que hubieses dicho ni una palabra. Impactante. En todos los capítulos parto haciendo la reflexión a propósito de la obra de un artista visual chileno. A mis espaldas tengo a Gloria Frugoni y ella trabaja la percepción. Si tú ves esta obra, desde una perspectiva, la obra muestra ciertas formas, ciertos colores. Si la miras desde el otro lado, también. Otra. Y si la miras de frente, también. Eso nos hace pensar en la forma en que la vida se nos presenta y en la dificultad que tenemos de ponernos de acuerdo respecto de la verdad, de la realidad y de muchas otras cosas, ¿cierto? Cierto. Y a propósito de eso, encontré una cita acá que me da risa porque yo siempre veo tus historias y pones frases muy lindas y dices como, ¿qué te parece esto? Y yo encontré esta, mira, dice, pero ponte en mi lugar, pero es que ponte en mi lugar, es que lo que te digo es que te pongas en mi lugar. Es de Yanko González, un poeta chileno. ¿Cuánto nos cuesta a los chilenos ponernos? Sí, ¿cuánto nos cuesta? Creo que en estos tiempos bastante más de lo que quisiera, porque creo que estamos un poquito en una sociedad que se está desenvolviendo muy individualmente, en el que de alguna manera cada uno está tratando de lograr por sí mismo los propios objetivos, en situaciones en donde, claro, nos cuesta mirar más hacia el lado, bueno, tiempos de guerra, crisis económicas, y todo eso hace que uno quiera más estar con los suyos, compartiendo en los lugares donde hay más seguridad en el sentido afectivo, y eso también nos distancia, nos aleja del otro. Yo me preguntaba mucho a propósito de eso, de qué increíble que en la sociedad en la que vivimos y por las conductas y toda la tecnología también nos atraía a eso, es que tengamos esta tentación o este impulso a pedir que la gente se ponga en nuestro lugar, a que se nos entienda, que se nos proteja, hacernos todo y no hacer el ejercicio contrario. Y en esa acción
descuidar incluso lo que hay alrededor. Sí. Como ni siquiera en las relaciones personales me llama la atención el tema de que si uno ve o tiene un punto de vista respecto de un problema o de cualquier cosa, se aferra a sus convicciones Sí. y muchas veces no sale de ese metro cuadrado Sí. para poner atención, ok, podemos pensar distinto, pero hay un mundo ahí que yo no estoy viendo porque solamente tú lo ves. Sí. Y eso es lo que me gusta de la obra de la Glorita, es como literalmente nos muestra cómo la realidad que se vive en cada una de las personas le pertenece únicamente a la persona que la vive. Sí. Y si no hacemos el ejercicio empático, no ocurre. Pero en tu caso, tú cada vez que interpretas a un personaje en teatro, en televisión o lo que sea, necesitas hacer ese ejercicio. ¿Cómo se practica eso? ¿Y cómo te ayuda en tu vida también? Uy, bueno, yo en ese sentido soy una persona súper sensible, la verdad. Muy Capricornio seré, de muy práctica y mis metas y mis objetivos súper claros, pero tengo otra parte muy espiritual, muy sensible. La parte relacional humana es mi talón de Aquiles, en el sentido de que siento que es un área en la que me desenvuelvo muy bien. Soy una persona que escucha mucho, a veces más de lo necesario. Trato de poder resolver los problemas de las personas. Y por otra parte, soy muy sensible a eso y eso mismo de tratar de ayudar me afecta un montón. em, pero bueno, esa sensibilidad para lo que hago creo que es algo positivo porque uno logra construir otra historia, otra vida, un personaje desde esa manera. Y aquí también llega un poco mi lado capricorniano y estudioso y obsesivo porque siempre que recibo un rol a mí me gusta mucho estudiar. O sea, bueno, por ejemplo, en el caso de Isabel Quiroga fue un trabajo psicológico, trabajando de la mano con un psicólogo, luego con 2 psiquiatras. Después, cuando hice, por ejemplo, mi segunda novela, que era PDI, yo fui a la PDI, lo mismo que tú, así como, hola, tengo que hacer un trabajo que es de PDI, yo no tengo esta realidad ni cerca, necesito empaparme de esta realidad. Y así me hice amigo de Javier, que, bueno, me mando saludos también, que él me guió y terminó también transformándose en guía de todo lo que pasaba dentro de la teleserie. Y así de esa manera, yo creo que con esas ganas de entender ese mundo, de empatizar con ese otro mundo que no conozco, de comprender sus reglas, sus leyes, que es que logro dar vida a lo que busco, dar vida finalmente. Y es interesante como porque leí que desde muy chiquitita tú ya querías estudiar teatro, o sea, Sí, siempre fue lo tuyo. sí. Yo soy sensible igual que tú y me da mucha risa. Yo no soy de zodíaco ni nada, pero también soy Capricornio. Y lo que dices como de descripciones eh, se asemeja mucho a cómo yo me comporto. Pero qué difícil es para una persona sensible em, no ponerse disfraces Mm. o no acotarse. Yo creo que uno lo hace en cierta medida también, dependiendo de los contextos y sobre todo también con lo que uno hace, porque, bueno, ahí aparece como con la parte B, porque cuando tú trabajas también en televisión, que es yo, me siento pero tan agradecida de lo que ha sido mi paso por las telenovelas en este caso, porque me ha abierto otras puertas, porque a la gente le gusta tu trabajo y eso es maravilloso, pero tiene un lado B, que es la parte humana, que es que tú empiezas a significar otra cosa para las personas. O sea, he vivido situaciones en las que la gente se relaciona contigo por lo que significas, por tu rol de actor, actriz, más que por tu rol de persona. Y eso es súper fuerte porque, claro, tú construyes algo, construyes un rol, pero no eres ese rol. Ya yo no soy Isabel Quiroga. Me pasaba en ese momento que la gente me decía, pero ¿cómo usted debe ser igual de pesada que la Isabel y no sé qué? Y es como, no. Entonces, ahí la línea es muy delgada también. Por eso te preguntaba, porque en este proceso que tú le llamas empaparte de otra persona, Ujú. igual hay un Sí, involucramiento. sí. Y para las personas sensibles es aún más porque son literalmente despiertas a todas las señales. Es como, Sí. esto es muy literalmente Ujú, empaparse. ujú. Entonces,
qué tanto te implicas con tus personajes y qué tanto utilizaste esta habilidad tuya de empatizar con el resto al momento de enfrentar tu sensibilidad en un mundo en el que quizás no es tan sensible? Yo creo que también es algo que uno lo va aprendiendo. Me pasó, por ejemplo, que en el primer rol, en el de Isabel Quiroga, Perdona nuestros pecados, fueron 2 años de grabación en los que peleaba y lloraba y toda la historia era bien dramática. Entonces, 2 años grabando solo peleas, solo pena. Te juro que yo llegaba a mi casa y era peleas, pena. O sea, como que me quedaba en la tecla. Y en mi casa me decían como, oye, pero si ya no estamos en el trabajo, ¿cachai? Como no, Ale, ¿cachai? Y yo creo que uno va aprendiendo también a saber que esa es tu pega y que en tu casa no sigue la pega. O sea, a dejar un poco esa obsesividad en el espacio de trabajo y a descansar en los momentos que tienes que descansar. Pero siempre, obviamente, hay algo de esa sensibilidad que está ahí porque son tus emociones, es tu historia. eh, Son tus emociones las que están al servicio del rol. Entonces, es difícil también desprenderse 100% porque es tu pena, es como tú buscas tu pena, es como tú buscas tu sensualidad, tu alegría, tu rabia, tu todo. Entonces, claro, a uno lo entrenan en eso, en las emociones, es tu entrenamiento como actor, actriz, pero también son tus emociones. Entonces, uno ahí va aprendiendo a que el lugar del trabajo es el trabajo, en la casa eres otra cosa y te vas soltando, aprendiendo a soltar más rápido. Eso es. Estuvo Paz Vascuñán acá y ella me decía, ella se definía a sí misma como comediante, pero le tocó hacer un rol muy difícil En Demente, sí, que lo y, hizo y, muy, muy bien. y ella me comentó que ese rol no quisiera volver a hacerlo porque Mm, le permeó su vida de una manera súper sí, sí. complicada. Porque lo que tú dices es tal cual, es uno encarna Ujú. y, y encarna, tiene carne de por sí, es Sí, decir, uno se compromete con el personaje y lo vive, sí. como la palabra actuación es un poco embustera, porque Claro. literalmente tú en ese momento estás siendo otra Ujú. persona. Parece que estuvieses actuando, pero tienes la necesidad de encarnarlo, Sí, que es literalmente ponerte en sus zapatos, exacto, vestirte, hablar como él exacto. y sentir Sí. como el personaje te lo pide. Eh, ¿Qué tan familiarizada estás con las artes desde chiquitita? Mira, yo partí bailando Ya. antes que actuando. Yo bailaba en el Bafochi desde muy pequeña. Mi madre es quien me ha cultivado siempre la parte artística. Ella es una lectora deliciosa, o sea, lee muchísimo, es la mujer más culta que yo conozco en el mundo, sabe de todo, escribe increíble. Y ella desde muy pequeña siempre me metió en el mundo del arte. Mm. Entonces yo partí bailando hasta los 10 años más o menos, en donde bueno, a los 11 yo conocí el mundo del teatro cuando tomé mi primer taller en el colegio. Pero claro, hasta los 10 años bailaba, luego a los 11 empecé con el teatro y ya ahí me quedé. Pero fue mi madre la que me llevaba a las obras de teatro cuando yo era más chiquita, quería que yo conociera ese mundo, entregarme, ojalá, la mayor cantidad de herramientas en ese sentido. Entonces, para mí, la actuación, la danza, la música siempre ha sido parte de la vida. ¿Qué- el, yo hice desde chiquitita, también vinculada, muy vinculada. Me gustaba cantar primero, eso sí. Y luego me metí a la Academia de Danza de Hugo Urrutia. Ya. Bailé en el Estadio Nacional y toda esta danza contemporánea. Pero ¿cómo es estar en el Bafoti, que es también, Ujú. no es solo bailar, sino inculcar, o sea, descubrir tu Ujú. cultura, tus raíces, Sí, honrar tu patria, digamos? sí. ¿Cómo se vive eso desde chiquitita? Uf, para mí es un lugar que yo recuerdo con mucho amor. De hecho, yo sigo tomando clases con Pascani Gajardo, que es la hija de los maestros del Bafochi. Bueno, ahora ella está viviendo en España, pero cuando regresé al Bafochi a tomar clases con ella fue, pero rememorar a la Ale chiquitita que andaba ahí con el tomatito bailando y dando sus primeros pasos en el mundo del escenario, digamos. Y es muy importante porque yo ahí descubrí que el mundo del escenario era mi vida, digamos. Claro, si bien después mi camino fue hacia la actuación, yo dije, wow, acá me siento en una plenitud y en una libertad que no la tengo en mi vida normal, que no la descubro, no la siento con esa fuerza, con esa alegría, con esa plenitud en mi vida normal, digamos. Entonces, para mí el Bafochi es mucho de lo que soy hoy día también.
Y cuando lo escogiste, por eso te decía, uno tiende a pensar en las infancias y sobre todo como en la adolescencia, Ujú, estamos buscando como el pop, lo popular, también una búsqueda ujú. de la identidad. ¿Cómo llegas a elegir folclore chileno? Mira, bueno, como era tan pequeña, no fue una elección personal, Ya. digamos. Mi mamá me lleva y me mete y a ver si me gustó o no, digamos. Y como te digo, ahí yo descubrí que el escenario era mi vida, digamos. Que yo era tan feliz en ese lugar, tan plena en ese lugar, que ya mi mamá vio que yo lo disfrutaba y obviamente me apoyó en ese sentido. Entonces, claro, ahí ballet folclórico, entonces te enseñan las raíces, pues cueca, nortino, pascuense. Viví experiencias hermosas como abrir varias veces el Festival de Viña, estar en el Bravo Bravísimo. Entonces son experiencias que de verdad escénicamente son hermosas, son recuerdos maravillosos, los agradezco profundamente. Y como te digo, ahí descubrí, dije, mi vida va por el mundo del escenario. Y qué lindo aproximarse así. La danza es un ejercicio colectivo, o sea, Sí. ahí tú encuentras, porque también en la actuación tienes un equipo, a no ser de que hagas un monólogo y tal, un equipo que te acompaña, que también apoya, pero en la danza hay un flirteo, qué sé yo, es un juego muy, muy interesante, sobre todo en la cueca. Yo no sé bailar cueca, pero mi mejor amiga del colegio baila una cueca que yo te Hermosa. juro, es que no, o sea, yo decía, la cueca, y uno ve, qué sé yo, todos los Ujú, años ujú. en la apertura de las fiestas patrias en el Parque O'Higgins y gente bailando cueca como puede. Ujú. Y obviamente no sin respeto, con todo el amor y el cariño a la patria, Sí, pero sí. como puede, digamos. Claro, claro. Pero cuando uno ve una cueca bien bailada, Es es que hermoso. te dan ganas de ser Sí, chileno, sí, sí, es hermoso. porque de verdad, ¿y tú bailas cueca? Bailo, pero la verdad es que igual no tan técnico. Ya. Sí, yo soy más de las que le pone ahí lo que le sale, digamos. Vi hace 2 días Sí. a la Sigrid de Alegría bailar. Ah, Ella, no, pero es que ella, sí. qué lindo baila, Sí, 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 sí. qué coqueta, qué Sí, cosa más seductora. sí, Realmente una maravilla. ¿Sigues sí. bailando? Sigo bailando, pero ya no en el mundo del bafochi, bailo en el mundo urbano, ya llevo ahí como 8 o 9 años y llevo 1 año y medio en el mundo latino de la salsa y la bachata. Antes de continuar, déjame hacerte una mención. Hace unos meses descubrí una plataforma que me cambió el trabajo por completo. Funciona para profesionales independientes, para creadores de contenido o para todos aquellos que hagan clases online, asesorías, talleres, levantar clases pregrabadas y tal. Yo no sabía ni hacer un sitio web, ni conectar métodos de pago, y mucho menos tenía ordenada mi agenda. Y hoy, gracias a Flycrew, todo esto se ha resuelto en un solo lugar. Puedo agendar mis asesorías y tener un calendario ordenado. Ellos se encargan de que me llegue todo en el momento justo. Puedo hacer inscripciones a mis cursos gratuitos y pagos. Puedo levantar material para que quede disponible en la web y mis alumnos puedan entrar. Hay comunidades vigentes, todo conectado en un mismo sitio. Puedo incluso tener mi sitio web montado ahí y dejarlo listo en 5 minutos. No es broma. Si estás planteándote la idea de hacer cursos online o de explorar nuevas verticales que tengan que ver con productos digitales, por favor entra a flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Sigamos con el podcast. ¿Qué sientes o qué conexión tienes con la danza? Uf, la verdad es que la danza es mi segunda pasión. Sí, lo primero es la actuación, obviamente, porque ahí yo decidí mi vida, pero la danza es algo que viene muy pegadito también. O sea, el mundo de las artes es mi vida, finalmente. Es la manera en la que yo me puedo expresar. Y digo las artes porque, por ejemplo, escribo también y ahí pongo mucho también de lo que soy. Soy una persona muy creativa, con harta imaginación, entonces creo que eso ha sido saber que uno es mucho más que solo actriz. Ha sido muy bonito de descubrirlo poco a poco porque te permite poner todo lo que tú eres, en distintas materialidades y eso es muy bonito. ¿Cómo escribes guiones? Bueno, no soy profesional Ya, al pero no. respecto, pero sí, sí. Sí, bueno, por ejemplo, ahora acabo de terminar una obra que se llama Nuestro último tango, que es sobre el adulto mayor. Es una historia, es un melodrama basado en el tango, pero sobre el amor. De ese primer amor que te marca la vida y que, bueno, las vicisitudes de la vida te distancian y luego se vuelven a encontrar
a los 65 años nuevamente, a través del tango. Yo te preguntaba porque cuando yo era chica, descubrí que en las artes habían personas como yo. Ujú, En cuanto a, más que dramáticas, que yo siempre como la bandera del drama, que es lo mismo que ser sensible, pero que se preguntaban más cosas ujú, y que tenían esta llamita dentro, fogosa y de la necesidad de crear sí. o de expresar en realidad, más que de crear, porque crear demanda ingenio, yo no tengo ingenio. Pero, eh, ¿cómo? Porque mi pregunta va más a tu interior, a qué es lo que sientes cuando estás bailando, qué es lo que arrojas, qué es lo que Ujú. dejas ahí, qué es lo que te hace sentir conectada contigo misma, por qué lo eliges una y mil veces. Uy, porque siento una libertad y siento una conexión total y profunda con quién soy. Siento que es un espacio en el que disfruto con libertad absoluta, eh, y en el espacio en el que me conecto en plenitud con lo que soy, digo. Em, de niña siempre me sentí diferente. Em, a pesar de que siempre también fui una muy buena alumna en todos los sentidos. Me gusta mucho estudiar, me fascina aprender. eh, pero claro, no tenía esos intereses como de la juventud, comillas, de salir a bailar a las discos, de, qué sé yo, tener tus experiencias por aquí, por allá con otros chiquillos. No, yo quería estudiar porque tenía muy claro que quería ser actriz, me gustaba leer, me gustaba bailar. Y claro, mi círculo, por ejemplo, de amigos y familia es cero que ver con eso. Entonces siempre me sentí diferente, siempre sentí que me cuestionaba la vida diferente, que tenía una profundidad y una sensibilidad diferente. em, y claro, cuando estoy bailando, cuando estoy actuando, siento que ahí conecto sin ningún juicio y no me siento diferente, me siento en mi lugar. ¿Me entendí? Eso es. Entonces, por eso es tan bonito volver atrás, volver al Bafocchi y sentir. Y ahí yo lo descubrí súper chica, también tuve esa suerte. Y después cuando entré al mundo del teatro a los 11 años, decir, los 11 años que yo quiero ser actriz toda mi vida, lo encuentro hermoso, porque uno es muy pequeño, ¿me entendí? Entonces te pasan miles de cosas en la vida. No sé, esto también de que yo fuera tan estudiosa en el colegio, siempre me decían como, no, te vas a perder, no estudias Mm. actuación, es difícil. Es verdad, es muy difícil, pero, pero yo no sé hacer otra cosa en esta vida, ¿me entiendes? Como todo lo que se me ocurre, todo lo que pienso tiene que ver con eso. Entonces, es mi lugar de plenitud absoluta en este mundo. Sentadas desde aquí, yo te lo pregunto, ¿cómo hacer que la gente se dé cuenta de eso? No lo tiene tan a mano, sobre todo por los prejuicios que hay en torno a las artes como Sí, camino de vida. ujú. Pero Es que que es difícil, no, pero ¿sabes es qué? muy Yo difícil. siempre bueno, la verdad no tengo experiencia de haber hecho otra cosa, pero yo pienso que cualquier camino que uno se aventure profesionalmente y con compromiso tiene dificultades, o Sin sea, duda. y dificultades Mm, grandes. sí, Nada en la vida resulta ujú, fácil ni cae del cielo. sí, Entonces, bajo esa premisa o esa luz, hoy día hay mejores oportunidades por el tema de la ujú, tecnología y tal, ujú. pero aventurarse a cualquier carrera es valiente y demanda sacrificio. Entonces, mi pregunta es cómo tú le compartirías a la gente o qué le dirías a la gente para que se aproxime más a estas instancias, solo para probar si es que les gustan, porque así como tú eres así, hay otras personas que quizás lo disfrutan en el deporte, quizás lo Claro, disfrutan claro, claro, claro. en otras áreas, Ujú. etcétera, pero que se aproximen a la cultura para identificar si hay algo en las artes que les remueva adentro, algo que les genere reflexiones o preguntas. Yo creo que uno ve la cultura como algo que está fuera. Siento a veces eso, como un negocio, no sé, como que algo que estuviera distante de ti. Y la cultura como tal es la expresión de lo que somos. O sea, cuando nosotros
bailamos, somos nosotros los que estamos bailando, es nuestra alma la que está bailando. Lo mismo en la actuación. Cuando los actores, actrices creamos un trabajo, no es solamente lo que nosotros queremos decir, nosotros trabajamos con la realidad. Entonces, finalmente, todos estamos involucrados en eso. Ir a ver una obra de teatro cuando, no sé, yo llevo a amigos, amigas que no pertenecen al rubro, digamos, a ver una obra de teatro y dicen, wow, qué tremendo proyecto. Ganaste una eternidad porque son personas que van a volver, que te van a acompañar a ir a otra obra. Y así, cuando vas a, no sé, a escuchar un concierto, o una filarmónica, qué sé yo, digo, hago ese ejemplo como para no ir al mundo de los urbanos y qué sé yo, que es más, comillas, popular. em, Se está hablando de todos al final. O sea, la música habla de Chile, habla del mundo. Eh, yo creo que también es algo que uno aprende, la verdad. Y mientras más buenas experiencias tú tengas en torno a la cultura, va a ser algo mucho más cotidiano en tu vida. Si tú nunca tuviste la oportunidad de pintar, va a ser complejo que tú así naturalmente lo quieras vivir, ¿sí? Como que creo que también es un trabajo que pertenece al mundo de las infancias, eh, que por eso también yo trabajo en el mundo de los colegios, porque es un lugar que creo que también es una mezcla entre que el mundo de las artes nos acerquemos, que no sea un espacio tan hermético a veces, o que la gente cree que es tan hermético porque no lo es. Es un trabajo mutuo, que nosotros nos acerquemos, por ejemplo, a los colegios para que desde pequeños tengamos la oportunidad de conectar con eso, y también que la educación se acerque más al mundo de las artes. O sea, y eso también en términos de políticas culturales, como no puede ser que haya muchas más horas de matemáticas, de ciencias, porque las artes nos entregan la humanidad y eso es todo en este mundo, ¿me entiendes? O sea, podemos ser unos genios increíbles, saber muchísima matemática, pero si tú no logras conectar con el otro y hacerle entender la matemática, no va a haber manera, ¿me entiendes? Y eso son las artes. Esa es la función de las artes, entregarte humanidad, fortalecer tu pensamiento, fortalecer tu autoestima, fortalecer tu comunicación, fortalecer la empatía con el otro, trabajo de tus emociones. O sea, es la humanidad. Y eso es, o sea, si no lo es todo, yo no sé qué es. Y creo que la pandemia también lo dejó clarísimo, ¿me entiendes? Porque todos pasamos la pandemia viendo una serie, viendo una película, leyendo, cantando, tomando clases, como buscando esos escapes que no son escapes, finalmente somos nosotros, ¿me entiendes? Es la humanidad misma y eso es el arte y eso es muchísimo. Entonces, si seguimos viendo esto como una cosa lejos, como solamente una obra, un algo al que vamos a ver, está muy difícil porque somos nosotros, es la humanidad, el arte es la humanidad de nosotros, nuestra parte humana. Y eso es la vida al final. Tú hablaste de eso, de conectar. Yo hago clases de escritura, pero más bien de storytelling, Ujú. y hay algo muy lindo en eso, que las artes se dedican a contar historias. Es la expresión pura de la condición humana en todos sus lados, ¿verdad? Por Sí. eso permite que la percepción se abarque desde distintos lugares, y eso es lindo porque nos permite la empatía. Y el tema de contar historias, como lo hacemos desde las cuevas, tiene eso, que es el ser humano tiene una necesidad intrínseca de comunicarse y de Sí, estar con el resto, pero también de generar lazos, vínculos totalmente. y dejar huella. Ujú. Y esa huella que tú dices, es como si nosotros estuviésemos empujando, no, te tiene que gustar el arte, te tiene que gustar la música, no, literalmente es la forma que hemos seleccionado los humanos para dejar huella, para marcar la historia y para que después quienes vengan, generaciones luego, revisen qué es lo que éramos, Ajá, qué nos preocupaba, exacto. qué nos hacía sentir. Ujú. Entonces, es tan relevante. A mí me reclamaron mucho en un momento en el que dije, no, no me importa porque yo quiero que pongan más presupuesto para las artes desde el gobierno. Ujú. Y es que hay gente que se está muriendo en los Ujú. hospitales, y es que hay niños que no son analfabetos, Ujú. hay niños que no tienen acceso a buena educación, y eso ya generalizado. Pero a mí me da la sensación de que un niño que crece compenetrado
con sus raíces, con lo que le rodea, con una actitud perceptiva, Sí. tiene un largo trecho hecho. Trecho hecho. Ese verso sí me fácil. Y si no hubiese querido, no hubiese salido. Entonces, por eso es una misión extraña. Es extraño que tengamos que tener esta bandera así como de que fuese una misión cuando nos es tan propio. ¿En qué minuto nos separamos de eso y entendimos que está fuera y no dentro? Te voy a leer un poema. A propósito sí, es una pregunta súper compleja porque yo creo que sí, que tiene que ver con eso, con sentir que la cultura es algo que está fuera de nosotros y que también sea, que tiene muchos juicios, como que el actor, la actriz, el bailarín es tal y tal, como que fuera como esta bohemia, no sé, ¿me entiendes? Como Snob, mucho, wannabe. Mucho juicio y somos personas normales que nos desarrollamos en un área que te da humanidad. O sea, de verdad, es que no tengo otra manera de expresarlo. Las artes nos permiten ser humanos. Y eso es el 90% de la vida, ¿me entiendes? O sea, si no somos humanos, ¿qué somos? No somos máquinas. Y qué necesario saberlo ahora, con el avance de la tecnología. Dice por como, supuesto, oficialmente todo el resto lo va a poder hacer una máquina, excepto... Ahí sí. ¿Qué es lo que no se reemplaza? El alma. No creo que lo reemplacen nunca. Podrán haber robots que puedan hacer el trabajo por nosotros, que puedan incluso adquirir pensamiento crítico cruzando ideas e información que esté disponible. Pero el alma es algo que fue entregado o por el universo o por Dios al ser humano únicamente para que lo cuide, para que lo proteja, pero también para que se sumerja dentro de él y lo descubra. Como un milagro tan grande va a serte dado desde nacimiento y tú no vas a querer indagar en él, profundizar, hacerte preguntas, reflexionar a propósito y decir lo que piensas. Sí. Todo eso tiene que ver con la expresión artística. Sí. No hay otra. Sí. Es, no sé, es impactante. Pablo Neruda escribió Al pie de su niño, que tiene que ver con la cultura. Lo escogí porque no, lo encuentro fascinante. Sí. El pie del niño aún no sabe qué es pie y quiere ser mariposa o manzana. Pero luego los vidrios y las piedras, las calles, las escaleras y los caminos de la tierra dura van enseñando al pie que no puede volar, que no puede ser fruto redondo en una rama. El pie del niño entonces fue derrotado, cayó en la batalla, fue prisionero, condenado a vivir en un zapato. Poco a poco, sin luz, fue conociendo el mundo a su manera, sin conocer el otro pie, encerrado explorando la vida como un ciego. Aquellas suaves, unas de cuarzo, de racimo, se endurecieron, se mudaron en opaca sustancia, en cuerno duro, y los pequeños pétalos del niño se aplastaron, se desequilibraron, tomaron formas de reptil sin ojos, cabezas triangulares de gusano, y luego encallecieron, se cubrieron, con mínimos volcanes de la muerte, inaceptables endurecimientos. No lo terminé, pero es lo que estábamos hablando. El pie de un niño no sabe lo que es un pie. Y eso hace posible todo para él. Sí. Tú dices lo importante que son las infancias. Qué importante es que no pongamos límites o enjaulemos a los niños cuando quieren volar. Sí. Cuando desean ver en su pie una manzana, como dice Pablo Neruda. Y que no los restringamos a un zapato. Es muéstrales. No solo las artes, muéstrales la naturaleza, muéstrales la envergadura de la naturaleza, muéstrales el milagro de dónde vinimos, cómo fue que estamos aquí, qué misión tenemos o cuál podría ser y cuál quiere él elegir también. Pero no, nos vamos encauzando y ni siquiera encauzando, nos vamos restringiendo a una filita india en que abrir la mano para un lado no está bien porque te ves raro y despeinarte también porque es mal visto. Qué necesario es que los niños se manchen, crean,
disfruten y que no se les limite en esa posibilidad de indagar. Sí. Indagar en absolutamente todo. Todo. O sea, corre, cáete, sí, hay dolor en el mundo, duele. Y las heridas cicatrizan a veces y a veces dejan su huella en el cuerpo. Y lo tienes que saber, porque la vida va a traer para ti eso. Y no, se ha vuelto todo como un tema de aprende esta sumatoria, Ujú. aprende estas palabras, Sí. vístete correctamente, ponte en la filita india, baila como el resto y luego idealmente sigue el camino que muchos han hecho porque ese está más fácil de recorrer. Sí. Qué triste. Triste. Sí. Pero bueno, lo había visto y estaba mirando como de qué íbamos a hablar de cultura y me encanta ese poema. ¿Sabéis qué? Me hace recordar, bueno, yo soy madrina de 2 pequeñitos, y es muy lindo ver las crianzas y ver también, voy a decir 10 años o pueden ser 12 años, pero imaginemos una vida de 90 años. Qué importante que esos primeros 10 años, o sea, solo de estos 90 años, solo 10 años de tu vida, eres una persona que solo disfruta, descubre y no tiene juicio de nada. O sea, que su único motor es disfrutar, jugar, descubrir y disfrutar, jugar y descubrir. O sea, solo 10 años de tu vida. Entonces, claro, es tremendo también cuando empieza como, es que, es que se va a ensuciar. Solo tiene, o sea, y ni siquiera 10 años, porque primero estamos hablando que es un bebecito que, ya pongámosle 7, vamos a decir que de los 3 a los 10. 7 años de tu vida en eso. O sea, y esos 7 años va a ser tu vida, literal. O sea, somos el 90% de lo que vivimos en la infancia. Y eso es tremendo, tremendo. Y eso ha sido muy bonito de verlo también en las crianzas de mis ahijados, pero de ahí a todo lo que se hace en el mundo de las artes en términos de las infancias, porque de verdad, o sea, todos, lamentablemente todos tenemos miedos, traumas, situaciones que no están tan bien resueltas, como la humanidad misma, digamos. Pero somos el 90% de lo que vivimos en la infancia. Entonces, qué importante es tener infancias lo más bonitas posibles para que seamos humanos los más luminosos posibles y que cuando nos enfrentemos a las adversidades y los problemas de la vida, digamos, sepamos resolver, estemos apropiados de nuestras emociones, tengamos un pensamiento crítico respecto de uno y del mundo, empaticemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí nuevamente están las artes. Que, bueno, además si son solo 7 años, déjenlo. Por eso Por te digo, o favor, sea, o es sea, un van a montón. sufrir, van a tener que meterse en un molde, van a tener que, o sea, un montón de cosas que son propias de Sí, la vida. No es que estemos aquí nosotros como filosofando sobre cómo volar y flotar sobre la vida hasta que muramos, pero sí, en esos momentos es que se forjan estos vínculos. sí. Fui al colegio de mi hija el otro día a enseñarles el día en que Paul Cézanne, Claude Monet y Vincent Van Gogh se encontraron, inventé todo un cuento para decir, para crear el impresionismo. Y sus ojitos brillaban, pero no tenían ni idea, nunca habían escuchado de estos personajes y solo brillaban por los colores que habían visto, porque Ujú. descubrían, ahí hay un árbol, ahí hay Exacto. cielo, el sol está muy amarillo, mamá de Simona, el sol está muy amarillo. Y yo como, el sol es muy brillante, es luminoso, gracias a él vemos sus Un ojos, montón. 2 Ajá. pepas gigantes mirándote y uno dice, ¿por qué dejamos de sorprendernos tan pronto? ¿Por qué son 10 años? ¿Y qué pasa a partir de esos 10 años que luego nos volvemos estrechez? De Los prisioneros corazón. dicen estrechez de corazón, pero yo pienso estrechez de visualización. Como que no miramos ni Mm, siquiera hacia el lado. ujú. Se te pasó el árbol, se te pasó la persona, se te pasó saludar, se te pasó un montón de cosas. Es que si tú ves lo importante o lo en boga que está el tema de la salud mental, Sí. o sea, ahí hablamos de un montón de cosas. O sea, hoy día hay muchas personas que lamentablemente tienen que recurrir a un medicamento
para poder disminuir o para poder lidiar con tu propia emocionalidad. ¿Cómo fue ese niño, esa niña? O sea, por eso te digo, es un montón. Por eso me da rabia lo que pasa con las artes, porque eso es el arte, ¿me entiendes? Si ese niño, esa niña hubiese tenido la posibilidad de dibujar más, de imaginar más, de cantar más, a todo pulmón. No, es que cállate. Es un niño que está cantando, que está descubriendo el mundo, está descubriendo su voz. Es un montón. Em, entonces, volvemos. Lo que pasa en la infancia, todo lo que pasa, la vida que tenemos en la infancia es la vida de ese adulto. Y eso es muchísimo. Entonces, poder cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, entregarle la mayor cantidad de herramientas que puedan devorar el mundo desde esos ojitos que todo los maravilla, porque ya es natural el proceso de cuando vamos creciendo, entra el juicio, entra lo que es bueno y malo, entran las normas sociales, em, y es difícil escapar a eso. Uno busca ahí encontrarse con quienes tienen tu mismo lenguaje o lo más parecido, pero qué importante es la infancia. O sea, de verdad si no es todo, como te digo, es el 90, no sé el porcentaje literal, estadístico, digo, pero es muchísimo de lo que es un adulto. Y lo que dice es cierto, y estamos secuestrados por los medicamentos, es decir, el síntoma está ahí, que no, ya no es un síntoma, es una consecuencia clarísima, Ujú. pero qué ganas de que ese medicamento que hoy día te regula, te nivela y te da cierta seguridad, certidumbre respecto de cómo se va a sentir tu cuerpo en los próximos minutos, hubiese sido una decisión consciente cuando chico Mm, o un descubrimiento que podemos abrazar. sí, Porque el llanto los niños lo abrazan. eh, es un síntoma y lo utilizan a su favor. En cuanto a quiero darte una señal, selecciono gritar, selecciono llorar, claro. selecciono reír. Algo me está pasando. Es Ujú. exactamente. Y hoy, bajo este manto de, no sé si de oscuridad, pero de esa ausencia en la niñez, no sabemos como adultos, llevando, no sé, 35 años, en mi caso 40, 50 años en la vida, no sabemos cómo afrontarlos, ni cómo controlarlos, ni cómo regularlos, ni cómo enfrentar, o sea, ponernos de frente al dolor, Mm, al problema, a la dificultad y hacer algo al respecto. No lo hace la pastilla. mm. Es triste. Es triste, pero yo siento que también es bonito poner este tema sobre la mesa. O sea, es necesario porque, o sea, de ahí es que, insisto, de ahí viene todo, de ahí viene el bullying, de ahí vienen los, las relaciones tóxicas, o sea, de lo que fuimos como niños, de los espacios que tuvimos para expresar lo que sentíamos, de si tuvimos o no un círculo que nos contenía o no, de si pudimos jugar todo lo que necesitábamos jugar, de qué tan solas nos sentíamos, eh, de qué tan presente pudieron estar nuestros padres. eh, uf, un montón de cosas, un montón de cosas. La infancia es un montón. O sea, es la vida de las personas al final. Voy a cambiar de tema. ¿Cómo te aproximaste a la defensa de los océanos? Mira, Operación Pacífico parte el año 2019. Yo tuve un cáncer de tiroides el 2019. Fue mis 30 años, un año muy, yo lo recuerdo con mucho amor porque fue un año de mucho aprendizaje, pero que también se me remeció la vida, o sea, a 180 grados de lo que yo era, de lo que, claro, en ese momento, de lo que era. Entonces, Fue detectado a los 30 años, o sea, tú no habías visto yo señales. siempre tuve problemas de la tiroides, siempre, de muy pequeña. Mi mamá y mi abuelita lo vieron desde muy pequeña, te digo, de los 10 años. Mi abuelita me veía como el cogote muy gordito, el cuellito muy gordito, y yo me empezaba a ver más pequeña que mis compañeros en el colegio. Entonces fui al endocrinólogo, tuve que ahí pasar por varios procedimientos médicos, tomar remedios, todo para el crecimiento, en fin. Siempre fue un tema en la vida eso, básicamente. Y a los 30 ya, bueno, se diagnostica este cáncer y enfrentarte a la palabra cáncer es brutal. O sea, si bien en mi caso este es un cáncer que
en palabras del doctor, es como el más amoroso de todos los tipos de cáncer. Enfrentarte a la palabra cáncer es como que la vida se te sale y tú te cuestionas todo. O sea, quién soy, para dónde voy, qué he sido, qué no he sido, qué he hecho, qué no he hecho, quién es mi familia, mis amigos, mi trabajo. Pa, 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 la vida. Bueno, y además, ese año que pasó con todo eso, fue un año también intenso laboralmente, entonces yo estaba muy agotada. Y me regalé un viaje a la playa, que es mi lugar, el mar es mi lugar favorito en el mundo. Y estaba haciendo una actividad de snorkel en el mar. Y resulta que esta actividad, que parecía algo turístico, terminó siendo para todos los que estábamos ahí empezar a recoger plástico que estaba en el océano. Yo había escuchado esta problemática, obviamente, pero nunca había presenciado directamente esto. Entonces, ver que un grupo humano, en vez de estar disfrutando el océano, los pececitos, no sé qué, terminaba recogiendo el plástico y que incluso yo abajo en los corales veía que había una botella de cloro, había un envase de jabón, fue súper fuerte. E incluso me acuerdo que dije, ay, ya llevaba como una bolsa gigante de él, porque ya no, o sea, cero que yo estaba disfrutando. Y dije, ya esta es la última que recojo. Y veo así a lo lejos una cosa blanca. Yo dije, es una medusa. No, sí, no, sí. Avancé y la toqué pensando que era finalmente plástico. Bueno, finalmente, efectivamente era una medusa, muerta, qué sé yo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Ah, pero si estaba para muerta. mí fue un espacio, no, claro, un espacio de duda, o sea, en este caso, las tortugas, por ejemplo, que es fácil para ellas comerse una bolsa blanca en vez de la medusa. Entonces, fue muy bonito porque yo creo mucho en los encuentros de la vida. Creo que nada es muy circunstancial. Creo que la vida te pone frente a las cosas que tú necesitas desarrollar. Y en ese sentido, en mi trabajo con las infancias, en mi trabajo como actriz con las infancias, descubrir esto en el lugar favorito de mi vida, que es el mar, en todas sus perspectivas, digamos, agua caliente, agua fría, eh, dije, yo tengo que hacer algo con esto. Y a raíz de esta experiencia es que empiezo a escribir el guión, es que tengo reuniones con Plastic Ocean, que es la institución que patrocina el proyecto, es que con Camila Arendt, que es la bióloga marina que validó y actualizó todo el guión y toda la información que yo tenía, sale este proyecto Operación Pacífico. Y lo haces enfrentando el cáncer. Claro, cuando ya me había operado del cáncer. Y ya está, y ahí se solucionó. O sea, con mi operación y los posteriores exámenes y qué sé yo, está todo bien, digamos. Pero claro, este fue el motivo, te conté toda la vuelta que me di como para llegar a la construcción de este proyecto. Es que te lo preguntaba por qué no, pues nada en la vida es circunstancial. Yo pienso que no es Yo también. circunstancial. Em, O sea, yo necesitaba vivir eso para cuestionarme el mundo que yo tenía en ese momento, cómo era. Claro que sí. O sea, yo no soy la misma persona de mis 30 años. Absolutamente una persona diferentísima. Y además en ese minuto la tendencia, por supuesto, a enfrentarse a un tema como ese es intromisión total y media oscura, negativa, pero proyectarlo en revertir o visibilizar, como comprometerse activamente con una causa, te revitaliza, Sí, te devuelve totalmente. vida, o sea, vida que tú, porque me imagino, enfrentarse a la palabra cáncer es literalmente ponerte ahí en el peñón y mirando hacia abajo y decir, bueno, hay gente a la que, o sea, ¿qué va a ocurrir conmigo después? No sé, pero el vacío lo estoy mirando. Ojalá no sea, pero lo miro. Sí. Y te enfrentáis a tus sombras, totalmente. Totalmente. O sea, te digo, yo me cuestioné toda la vida. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Cómo es mi relación con mis padres, con mi pareja? ¿He hecho todo lo que realmente he querido ser? O sea, he querido hacer. ¿Soy lo que he querido ser? Todo. Por eso te digo, fue un año brutal. Es que no hay otra palabra. Y también de mucho aprendizaje. O sea, por ejemplo, yo tuve que vivir eso para enfrentarme a la psicología, o sea, a tomar terapia, digo, durante mucho tiempo, muchos años, para entender
porque yo me sentía diferente de niña también. Me estoy dando toda la vuelta, ¿me entiendes? Como, ¿por qué me sentía diferente? Por mi sensibilidad, eh, mi vida, mis padres, la vida finalmente. Y ha sido un proceso muy hermoso. Para mí o sea, a mis 30 años el cáncer es un hito de mi vida, un hito lindo, a pesar de todo, ¿me entiendes? Como de verdad. Encuentro muy lindo que haya, o sea, que si se dio en paralelo, al menos que la vida te haya presentado este proyecto. ¿Y en qué terminó? Cuéntame, ¿qué es Operación Pacífico? Si es que sigues dándole una vuelta, ¿cómo lo presentas, en qué Sí. escenarios, etcétera? O sea, mira, de hecho, Operación Pacífico acaba de terminar una gira nacional junto con la Cineteca Nacional y su programa Escuela al Cine. O sea, imagínate lo que es crear esta pieza que además fue creada en pandemia, porque yo dije, esto era una obra de teatro para mí. Este es mi segundo proyecto, o sea, era mi primer proyecto sola, 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 y de repente llega la pandemia en un momento en el que yo lo único que quería era como salir y escapar por esto del cáncer, y la vida me dice, no, o sea, escapar, cero posibilidad en términos físicos, reales, por la pandemia, pero también emocionales, como no, el mundo es hacia adentro, tú tienes que mirarte. Y entonces, claro, dije, ¿qué hago con esto? Lo pierdo bajo ningún punto y se transforma en una pieza audiovisual. Bueno, en ese momento, obviamente, que las corporaciones necesitaban contenido audiovisual, fue hermoso porque fue un espacio muy bonito con las infancias en ese momento. Encontrarnos a través del computador, que lo encontraba tremendo yo porque no me gusta la tecnología, no me gusta y me rehúso a aprender. Creo mucho en esto, en el vínculo humano, sobre todo con los niños. Y bueno, era la posibilidad que teníamos, encontrarnos a través de un computador. Pero ahora, con todo el tiempo que ya ha pasado y que este proyecto tenga una gira nacional, o sea, para mí fue hermoso. Hermoso ver que de Arica a Punta Arenas están viendo un proyecto que tú creaste con un contenido que es tremendamente necesario, porque las agendas medioambientales hablan del 2050. 2050 es mañana, ¿me entiendes? Está 2025, son 25 años que pasan así. Y siento que si no, a veces los cambios son tan sencillos Mm, y si no tenemos esa conciencia, ¿a dónde miércoles nos vamos a ir si no tenemos otro planeta? mm. O sea, yo no quiero porque yo lo vi, yo lo presencié. Hoy día el microplástico está hasta en la leche materna. Yo te aseguro, espero que no me maten los científicos porque no tengo la evidencia científica, yo no soy científica, pero sin duda un organismo recibiendo microplástico, eso no es normal. ¿Cuántas enfermedades están desarrollándose en torno a eso? El agua tiene microplástico, la leche materna, en la sangre se ha descubierto microplástico. Y es porque el plástico es algo tan natural en nuestra vida, o sea, el micrófono, la ropa, todo tiene plástico. Es algo con lo que sí ha traído muchos beneficios a la humanidad, o sea, no hay que satanizarlo, eh, pero también hay que saber que es un lugar con el que hay que aprender a lidiar porque también está enfermando nuestro mundo. Entonces, conectar con eso de manera presencial, vivirlo, eh, fue hermoso y dije, no, yo no puedo quedarme callada con esto. Entonces, como te digo, que este proyecto esté hoy día a nivel nacional, para mí es una bendición, me siento muy feliz y de esa manera se continúa con ese contenido. ¿Y cuál es el llamado? O sea, ¿qué podemos hacer en torno al plástico? Porque visibilizamos, creo que visibilizar el problema, o sea, visibilizar el problema es el primer paso, pero ¿qué podemos hacer? Mira, a veces hay cosas muy sencillas que uno cree que son tremendas. Por ejemplo, em, comprar a granel. Es un detalle que tú decís, ah, ya, pero eso no soluciona. Efectivamente, el plástico, el envoltorio de los porotos, de no sé qué, de todo lo que comemos va a seguir existiendo. Pero tú disminuyes tu basura en casa, real, porque son menos envases mensuales de distintos productos. O sea, no es solamente a granel en términos del alimento. Además, el plástico tiene un montón el BPH, los eftalatos, que también son elementos que no son positivos para el cuerpo y que estamos muy acostumbrados. No sé, por ejemplo, vas al supermercado, compras una lechuga en una bolsa. Si la lechuga no creció en una bolsa, o sea, ¿en qué momento? ¿Me entiendes? Y ahí también, y esto también tiene que ser de interés gubernamental.
mundial. Por eso que instituciones como Plastic Ocean, que gracias a ellos y un montón de Oceana, en fin, una serie de organizaciones que han levantado agenda medioambiental también en gobierno chileno, distintos gobiernos chilenos, y que las leyes de los plásticos ha sido gracias a estas instituciones, es porque esto es algo que requiere de cambios en todos los sentidos. O sea, cambios desde las leyes y cambios desde el ciudadano. Es una transformación mental al final. Eh, y que entendamos que a veces también trabajando en conjunto hacemos que esto sea algo importante a nivel económico. Sí, también hay que mirar el mundo desde ese lugar. Pero claro, son esos pequeños cambios que en casa hacen una diferencia. La ropa, por ejemplo, en verdad no necesitas tener 30 zapatos, es que de verdad no lo necesitas. Estamos inmersos en una sociedad en la que parece que te validas teniendo 17 zapatillas. No es necesario, que realmente no es necesario. Si tú te conectas con quien tú eres, no es necesario. ¿Me entiendes? Y así, eso extrapolado a millón de lo que somos. Entonces, para mí era muy importante plasmar esto. Obviamente en las infancias que además ya vienen con un chip diferente en términos medioambientales, que ya se les ha hablado mucho más de eso, Sí. pero también en espacios en donde podamos dialogar con los adultos, porque finalmente son los adultos los que toman las decisiones en casa, lo que se consume, lo que se compra en casa. Entonces, a veces, como te digo, son esos pequeños cambios, como a granel, ir a productos que sean mucho más orgánicos. Y no es verdad en un 100% de que esto es más caro. Pero si esto también se masifica, ahí entra lo económico, ¿me entiendes? Se nivela, Oferta-demanda. se nivela Exacto. absolutamente. Entonces, claro, ya es un montón ponerlo en la conversación cotidiana a través de proyectos como Operación Pacífico, pero también a nivel gubernamental con todas estas instituciones que están haciendo un trabajo increíble, Greenpeace, Oceana, Plastic Ocean. Y fíjate, lo que me hace pensar es, qué increíble como el ser humano es un animal de costumbre. Yo me Ujú. acuerdo perfectamente el día en que se prohibieron las bolsas de supermercado. Y fue, ¿Cómo vamos a ir no, al terrible, terrible. Y lo peor de Sí, todo es que opera esto, que es un proceso de adaptación, ¿verdad? sí, En que uno iba al, al supermercado y no, se me olvidó la bolsa, no me van sí, a dar bolsa, me tengo que ir con las cosas en la mano sí. y tal. Pero llegó un momento, luego pasados, qué sé yo, 6, 9 meses, en que ya todo el mundo sabe que tiene que traer en el auto una bolsa Sí, y echar sus cosas y no pasa nada. ujú, O sea, no sí, pasa nada, ni estoy perdiendo, ni es terrible, ni nada. Y así con un montón de cosas, la lucha contra las pantallas y los niños. uf, Y uno dice como, ay, pero es que como, si es que no tengo tiempo y que lo que pasa es que la gente, solamente la gente que tiene para contratar a alguien que se encargue de los niños, y ujú, digo, pero si esto es igual, el ser humano es un animal de costumbre, te acostumbraste a las pantallas, pero hubo un momento en el que no lo tenías exacto. y no pasó nada. O sea, O sea, mira la diferencia en cómo se vinculan los niños hoy día. O sea, se vinculan a través de un aparato. Nosotros, que yo también tengo 35 años, lo importante que es aburrirse también. O sea, es el espacio creativo número uno. Hoy día tú agarras el teléfono y en verdad no haces nada con el teléfono, no estás construyendo nada. Pero, por ejemplo, sí el área de vincularse, que los niños hoy día armen una relación a través de una pantalla, yo lo encuentro brutal. O sea, son niños que los pones después a jugar y no saben jugar, y no no se miran tienen a los ojos. imaginación, no se miran a los ojos, no se saben comunicar, relacionar, vincular. No están acostumbrados a tocar nada, es que todo es la recompensa inmediata, entonces es un clic. O sea, Como la vida no funciona en un clic, ujú, ujú, no. ujú. Ahí nuevamente lo mismo que hablamos, se está perdiendo la humanidad. O sea, es un niño que no va a tener la misma imaginación, no va a tener la misma comunicación. Y es un adulto que no va a tener la misma comunicación, la misma imaginación, la misma conexión con sus emociones, una visión del mundo diferente, más acotada. O sea, no hay que satanizar la tecnología No. porque sin duda genera avances para la humanidad, pero en temas humanos, vinculares, sociales, tremendo. La verdad que sí. Voy a la última pregunta, pero tenía un montón de, pero no, no voy.
Este libro va acá, siempre. Me ha acompañado en todos los capítulos. Este es el capítulo 50 y algo. Y siempre lo he puesto acá. Y hoy día venías tú y dije, este es mi libro de poemas favorito. Se llama Acordes de Mario Benedetti y me compré una versión que viene con un artista, o sea, con ilustraciones de un artista visual. Se llama Acordes cotidianos, porque si el que lo quiere leer. Y puse 2, pero voy a leer uno solo antes de hacerte la última pregunta que se la hago a todos mis invitados. No, va a ser el otro. Se llama Hasta mañana. Voy a ponerme más acá porque si no, estoy leyendo como a 1000 kilómetros del micrófono. Hasta mañana. Voy a cerrar los ojos en voz baja. Voy a meterme a tientas en el sueño. En este instante, el odio no trabaja. Para la muerte, que es su pobre dueño, la voluntad suspende su latido y yo me siento lejos, tan pequeño. Que a Dios invoco, pero no le pido nada, con tal de compartir apenas este universo que hemos conseguido. Por las malas y a veces por las buenas. ¿Por qué el mundo soñado no es el mismo que este mundo de muerte a manos llenas? Mi pesadilla es siempre el optimismo. Me duermo débil, sueño que soy fuerte, pero el futuro aguarda, es un abismo. No me lo digan cuando me despierte. Me encanta la dicotomía de este poema porque habla de eso, de esta frustración de no entender. Tenemos próxima la muerte, el universo es un regalo, el optimismo a veces te presenta adversidades, pero al mismo tiempo lo queremos, Sí. y le delegamos al sueño lo que podríamos hacer en vida. Última pregunta. A ver. Esta sí que se la hago a todos mis invitados, porque tengo una hija de 5 años. ¿Cómo crees tú que podríamos fomentar como sociedad, igual lo hemos estado hablando, que nuestros niños crezcan más vinculados con su sensibilidad y que vean en las artes una oportunidad de vida? Uy, yo creo que volviendo a lo que te decía en un momento, yo creo que es un trabajo, 2 grandes cosas. Primero, como te decía, entender que las artes no es algo que está afuera, lejos, allá, como que en el teatro, en el lugar físico, en el salón donde se hace ballet, no sé. Insisto, las artes hablan de nosotros. Las artes nos permiten la humanidad del ser humano. Las artes nos entregan imaginación, fortalecen nuestros vínculos, nos conectan con nuestras emociones, con nuestra alma, con nuestra espiritualidad, nos permiten desarrollarnos socialmente, vincularnos. Las artes nos permiten conectar. Es que no hay otra manera de explicarlo. Las artes nos entregan humanidad. Nos hacen humanos. No somos unas máquinas. Necesitamos de las artes para expresar nuestra vida, para conectar con nuestras emociones. Y en ese sentido, si lo entendiéramos realmente así, veríamos lo primordial que es que sea parte de la educación. Y ahí te digo nuevamente, podemos ser unos genios matemáticos, pero si no sabemos comunicar esa genialidad, ahí quedamos. Ahí quedamos. Si no hacemos que el resto de la gente vibre con esa matemática, ahí quedamos. Podemos ser unos creadores, ingenieros geniales, el mejor proyecto de edificación del mundo. Pero si la gente si tú no sabes empatizar con la gente, si tú no sabes conectar con la gente, si tú no sabes traspasar a ese proyecto lo que tú eres, tus emociones, lo que te genera crear ese proyecto, ahí quedó. Y eso es lo que nos entrega las artes, el ser humanos, el conectar con nosotros mismos. Y eso es la vida, es todo, ¿me entiendes? Es todo. Entonces es tremendamente importante que desde pequeño podamos vincularnos con eso, porque nos va a hacer mejores humanos. Y eso proyectado en un futuro, una mejor sociedad. Una sociedad más crítica, más conectada, más empática, con un desarrollo afectivo mucho más grande, con un desarrollo y un pensamiento crítico más grande, porque no es solamente la parte etérea, emocional y social y vincular. Tú también generas pensamiento crítico a través de las artes. Cuando uno crea arte, no dice como, ya, pero voy a mezclar el vaso con este adorno. No,
tú sabes que ese vaso tiene una comunicación en la escena, ¿sí? Todo está muy pensado para comunicar y llegar a ese espectador. Entonces, no es una cosa etérea simplemente, ya, los artistas, no. Nos entrega la humanidad, nos entrega el pensamiento crítico, nos entrega la posibilidad de vincularnos. Y eso es la infancia, porque una bonita infancia va a ser una bonita adultez. Y legamos mejor futuro también. Absolutamente. Ale, muchísimas gracias por este espacio para soñar. Gracias. Lo pasé a muy ti. bien. Yo también, muchas gracias. Así que terminamos. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te lo hayas disfrutado tanto como yo. Por favor, déjame en los comentarios qué reflexiones te surgen al respecto. Si tienes algún pensamiento, alguna idea de a quién puedo invitar y mucho más, a mí me encanta y me sirve muchísimo tu feedback. No te olvides de seguirme en redes sociales, Instagram y TikTok. Y para no perderte ningún capítulo, suscríbete en mi canal de YouTube y en mi canal de Spotify. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!